Buenas tardes. En esta presentación voy a exponer el análisis de las principales obligaciones tributarias y ambientales que pueden afectar a Euroandes Global SAS en sus operaciones internacionales. El enfoque está especialmente relacionado con la exportación de maquinaria parcialmente reciclada hacia Europa. La finalidad no es asumir que todos los productos reciclados generan automáticamente un impuesto, sino identificar los riesgos y establecer controles que permitan a la empresa anticiparse a sus obligaciones. ¿Por qué importa la tributación verde? La tributación verde busca incorporar en las decisiones económicas los costos asociados a determinados impactos ambientales y al mismo tiempo incentivar comportamientos más sostenibles. Para Euroandes, este tema adquiere importancia porque la empresa realiza operaciones internacionales y está incorporando maquinaria parcialmente reciclada en sus exportaciones hacia Europa. Además, el caso ya evidencia antecedentes de inconsistencias tributarias. Por eso considero que la gestión ambiental no debe manejarse de manera aislada, debe integrarse con las áreas tributarias, aduaneras, logística y contable. Colombia, ¿qué debe controlar? ¿Qué debe controlar Euroandes? En Colombia debemos revisar principalmente estos tres aspectos: el impuesto nacional al carbono, los plásticos de un solo uso y las aduanas. El primero es el impuesto nacional al carbono, que está relacionado con determinados combustibles fósiles y cuyo análisis depende del hecho generador establecido en la legislación. El segundo corresponde a los productos plásticos de un solo uso, utilizados para envasar, embalar o empacar bienes. Es importante hacer una precisión: la maquinaria reciclada no queda automáticamente grabada por el hecho de ser reciclada. Euroandes debe revisar las características del producto, sus materiales y el empaque utilizado para determinar si realmente existe una obligación tributaria. Y la aduana validar su clasificación arancelaria y documentación y soporte. En España encontramos un riesgo particularmente importante en material de envases y residuos. El Real Decreto 1055 de 2022 establece obligaciones relacionadas con envases puestos en el mercado español y contempla el registro de productores de producto. Además, desde el 12 de agosto de este año, es aplicable con carácter general el Reglamento Europeo 2025/40 sobre envases y residuos. Por eso, Euroandes no debe concentrar su revisión solamente en la maquinaria. También debe identificar cómo está embalada, qué materiales utiliza, qué cantidades introduce en el mercado y quién asume la condición de productor y las obligaciones correspondientes. Portugal, la gestión de residuos. En Portugal debemos considerar la gestión de residuos y particularmente la tasa de gestión de residuos. La empresa debe determinar qué residuos se generan, quién es responsable de su gestión y qué obligaciones de información o pago pueden corresponder. La recomendación es incorporar esta revisión dentro del expediente tributario y ambiental de cada operación para que quede como un proceso separado del comercio exterior. La Unión Europea. A nivel de la Unión Europea encontramos mecanismos de ajuste de frontera por carbono, conocidos como CBAM, que es la clasificación y la composición determinada si la mercancía está cubierta. Su régimen definitivo está vigente desde el 1 de enero del 2026 y actualmente comprende determinados bienes de los sectores de cemento, hierro, acero, aluminio, fertilizantes, electricidad e hidrógeno. Para Euroandes es fundamental no afirmar que toda maquinaria reciclada está sometida al CMBA. Primero debemos verificar la subpartida arancelaria y la composición de la mercancía.
Por eso el control debe seguir una secuencia de producto, donde empezamos por la subpartida, composición, verificación de la cobertura y finalmente con la determinación de la obligación. Colombia versus la Unión Europea. Son dos enfoques regulatorios que Euroandes debe integrar en un solo control. Al comparar Colombia con la Unión Europea, observamos que existen enfoques diferentes. En Colombia encontramos instrumentos tributarios específicos como el impuesto nacional al carbono y el impuesto relacionado con determinados productos plásticos de un solo uso. En la Unión Europea existe una combinación de regulación ambiental, instrumentos económicos y mecanismos como el CBAM. Para Euroandes, esto significa que no es suficiente tener un único control tributario. La empresa necesita integrar tributación, aduanas, ambiente y logística para evaluar cada operación según el país destino. Principales riesgos para Euroandes. A partir del caso identificado, identificamos 6 grupos principales de riesgos. El primero es el riesgo tributario, por identificar incorrectamente el hecho generador. El segundo, el riesgo aduanero, por, por una clasificación arancelaria incorrecta. El tercero es el riesgo ambiental relacionado con envases, residuos o emisiones. El cuarto, el riesgo documental, porque la empresa debe poder demostrar la composición y el contenido del reciclado. Y la sexta, la quinta, perdón, el riesgo reputacional. Y el sexto, el riesgo operativo también, que puede traducirse en mayores costos, retrasos o restricciones. Estos riesgos son especialmente relevantes porque Euroandes ya tiene antecedentes de sanciones y suspensión temporalmente de su licencia como operador de comercio exterior. ¿Cuál es el plan de acción? Frente a estos riesgos, propongo 5 acciones. La primera es clasificar cada producto antes de exportarlo teniendo en cuenta la subpartida, la composición y el destino. La segunda es verificar qué impuesto, tasa, registro o reporte puede aplicar. La tercera es documentar la operación mediante certificados, información de proveedores y características del embalaje. La cuarta es establecer un comité de cumplimiento que integre las áreas involucradas. Y la quinta es actualizar periódicamente la normativa. Como indicadores, la empresa debería buscar que el 100% de los nuevos productos sean evaluados antes de exportar y que ninguna operación se realice sin validación previa. De reaccionar o anticiparse. La recomendación es institucionalizar el control antes de que ocurra la contingencia. Como conclusión, considero que el principal reto de Euroandes es pasar a una gestión reactiva a una gestión preventiva. La empresa debe clasificar, verificar, documentar, controlar y actualizar sus obligaciones antes de realizar nuevas operaciones internacionales. Además, el uso de materiales reciclados no debe verse únicamente como una posible fuente de obligaciones si Euroandes puede demostrar técnicamente su composición y trazabilidad. Puede convertir esta característica en una ventaja competitiva frente a sus clientes europeos. Por ello, la principal recomendación a la gerencia es adoptar el protocolo institucional como requisito previo para las nuevas operaciones internacionales. Muchas gracias.